Amén, hermanos. Himno 289. Es por su espíritu que Dios hoy se transmite a nuestro ser, se experimenta solo así al Dios que en Cristo nos da Él. Dios como el Padre fuente es, el Hijo es Dios en su expresión, como el Espíritu entra en Dios a nuestro ser como porción. El Padre en luz oculto está, el Hijo al hombre lo mostró, lo transmite el Espíritu y se revela en lo interior. Dentro del Padre el Hijo está, hoy el Espíritu es Él, Padre, Hijo y Espíritu, uno son hoy con nuestro ser. Incorporado el Padre fue, Dios en su Hijo se expresó, el Hijo con su realidad, Dios el Espíritu nos dio. Venga del Padre su amor, del Hijo gracia y comunión, por el Espíritu de Dios, para tenerlo por porción. Amén. Buenas noches. Vamos a comenzar con este tema. Es el último de lo que sería el tomo 6, pero esto no va a quedar acá, hermanos. Falta experimentar, disfrutar y expresar a Cristo desde el punto de vista de Apocalipsis. Entonces, disfrutemos, hermanos, este punto que se llama el verdadero. El verdadero. Y comienza la primera sección en Primera de Juan 5:20. Dice que tenemos la conclusión crucial de toda la epístola de Primera de Juan. ¿Qué dice Primera de Juan 5:20? Dice, pero sabemos. Y esa, si pueden subrayarlo ese, sabemos. Pero sabemos, hermanos. ¿Qué sabemos? Sabemos que debemos experimentar. Sabemos que tenemos que disfrutar. Y también sabemos que debemos poseer a todo lo que es la realidad divina, es decir, a Cristo mismo. Y este, hermanos, es un versículo de aprendizaje para toda nuestra vida. No es solamente para que se quede hoy en nuestro ser, sino que
sigamos disfrutando de este versículo. Voy a repetirlo porque es muy importante. Dice, pero sabemos. Entonces la pregunta es, ¿qué cosa es lo que sé? Sabemos que tenemos que experimentar, primero. Segundo, disfrutar. Y tercero, poseer la realidad divina. Así que continuamos con el versículo. Dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Él ha venido, sí. Y nos ha dado entendimiento. ¿Para qué? Para conocer a aquel que es verdadero. Y estamos, hermanos, en el verdadero. Entonces nos ha dado entendimiento para conocer. Conocer tiene que ver con experimentar también. ¿Por qué? Recuerdan, siempre eso se me quedó grabado. Cuán importante es conocer a Cristo, ¿no es cierto? ¿Cómo lo conozco? Cuando tengo encuentros con Él. Y cuando tengo esos encuentros con Él, lo estoy experimentando. Y no solo ahí, sino que además lo estoy disfrutando. Y ese disfrute me permite poseerlo en mi ser para que Él me lleve a esa estatura que necesitamos todos. Dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Esto aparece en el Pasam, en la hoja, en la página 816, ¿no? El versículo. Bien, comenzamos entonces. El punto A dice, esta epístola revela que ahora somos verdaderamente uno con el Dios triuno y que Él llega a ser verdadero, real para nosotros. Entonces, acá podemos hacer una pequeña oración. Señor, oh Señor, estamos buscando la realidad divina. Necesitamos estar en esa realidad que eres tú mismo, Señor. Por ello, el punto B dice, Él llega a ser la realidad y la vida para nosotros, porque estamos en Él. Nosotros estamos en Él. Nuestro espíritu está en Él. Pero todavía falta parte de nuestra alma que también esté en Él y que Él esté en nosotros. La segunda sección nos dice, llegamos a conocer al Dios triuno al experimentarlo y disfrutarlo. Así lo conocemos. Recuerden lo que decía, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocerlo, ¿no? Entonces, necesitamos estas experiencias. Y la experiencia tiene que ver con nuestro espíritu. Cuando ejercitamos nuestro espíritu, experimentamos. Pero el disfrute tiene que ver con nuestra alma. Ojalá lo anote, hermanos. La experiencia tiene que ver con nuestro espíritu y el disfrute tiene que ver con nuestra alma que ha sido pastoreada por el Señor. Así es como el punto A nos dice la preocupación que tenía el apóstol Juan al escribir sus epístolas era la experiencia y el disfrute que tenemos del Dios triuno. ¿Cuántas experiencias tenemos por día con Él? El tener experiencias nos lleva a poder disfrutarlo. No necesariamente lo disfrutamos, pero sí nos lleva. Nos abre el camino para poder disfrutarlo a Él y poder ser uno con Él. Entonces, entramos, dice, el Dios triuno no meramente es el objeto de nuestra fe. Él mora en nosotros como nuestra vida
y suministro de vida. ¿Para qué? Para nuestra experiencia y disfrute. ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué quiere? Que lo conozcamos. ¿Está bien? Quiere que seamos obedientes. Eso sería por esfuerzo propio. No tendría mucho valor. Lo que Él quiere es que le conozcamos, lo experimentemos y lo disfrutemos. Todo eso hace que Él, a través de sus atributos divinos, pueda limpiar nuestras virtudes humanas caídas y llenarlas con esos atributos. ¿Para qué? Para llevarnos a esa plena madurez. El punto C dice, necesitamos conocer al Dios triuno en nuestra experiencia mediante el disfrute interior que tenemos del Dios subjetivo. Entonces, es muy importante, hermanos. Por eso este tema general, experimentar, disfrutar y expresar a Cristo, yo diría que ha sido una de las cosas que más me ha tocado en todos los años que llevo en la vida de iglesia, ¿no? Eh, Muchas veces vemos cosas, pero no las vemos completas. Y aquí el Señor nos está hablando lo que Él quiere que hagamos. Él quiere que lo experimentemos, pero que no quede ahí. Él quiere que lo disfrutemos día a día. Si a mí me ponen un plato de comida así, el que más me gusta, eh, no lo voy a comer rápidamente, así, lo trago y chao. No, lo voy a disfrutar. Y cuando lo disfruto, puedo expresar ese disfrute. Y eso es lo que necesita el Señor, que expresemos al Cristo que disfrutamos y experimentamos. Entonces necesitamos conocer al Dios triuno en nuestra experiencia mediante el disfrute interior que tenemos del Dios subjetivo. Si hemos de conocer al Dios triuno, debemos estar en la línea de la vida y en el proceso del crecimiento en vida. Cuanto más crezcamos en vida, más nos ocuparemos de la Trinidad divina. Indudablemente valoraremos mucho más a nuestro Dios y trataremos de permanentemente estar en su presencia. Entonces necesitamos estar en el proceso de crecimiento en vida. Queremos que todos, hermanos, queremos que todos los santos lleguen a la plena madurez. Eso bueno, ese es el plan de Dios. Él quiere eso. Y nosotros debemos querer lo que Él quiere. Y ese es su deseo. La tercera sección nos dice que la epístola de Juan revela al Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Ahora, si el Padre no es la fuente en una decisión que vamos a tomar, si el Padre no es la fuente, eso no va a ser apoyado por el Dios triuno. Entonces, ¿qué debemos considerar siempre antes de tomar una decisión? El punto A nos dice, conocer al Padre es conocerlo como la fuente, el iniciador único, aquel que planifica, origina e inicia todo. Todo se origina con Él y todo procede de Él. Y si procede de Él, hermanos, las cosas van a ser como Él quiere y seremos bendecidos por Él. El Padre dice es la fuente de la vida eterna. Fue de Él y con Él que el Hijo fue manifestado como expresión de la vida eterna a aquellos que el Padre escogió para que participen de esta vida y la disfruten. Nuevamente nos toca el tema, experimentar y disfrutar. El título Padre también continúa el mensaje, dice, se refiere a la impartición de la vida. Mediante la resurrección de Cristo,
el Padre imparte su vida a sus hijos. Claro, cuando uno concibe un hijo, está impartiendo parte de su genética. La madre pone otra parte y ahí se da la estructura del hijo, ¿no? En este caso, el Padre pone toda su genética en nosotros. En primera de Juan 1, del 1 al 2, las frases la palabra de vida y vida denotan la persona divina de Cristo, el Hijo, quien estaba con el Padre en la eternidad y se manifestó en el tiempo mediante la encarnación. Estamos, hermanos, eh, mirando la obra del Señor. Dice que Cristo el Hijo es aquel que es eterno y existe antes de todo. ¿Quién es? La palabra de vida desde el principio. Y este Hijo de Dios se manifestó para deshacer y destruir las obras, las acciones pecaminosas del diablo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En la mañana compartíamos y decíamos, bueno, el que pecó fue Adán, pero ese pecado eh, vino por genética, llegó a nosotros. Y como el Señor es justo, Él no podía dejarnos así, ya pecaste, ya listo, estás condenado. Él jamás va a hacer algo así. ¿Qué hizo? Mandó a su Hijo y su Hijo dio su vida. Pagó el precio, por su justicia pagó el precio, hermanos. Pagó el precio que nos correspondía a nosotros. Y Él es el origen de todo este proceso de salvación en el que estamos, ¿no? Ahora, el origen del pecado debe ser eliminado. Él es el que elimina ese origen. Poco a poco lo está sacando de nuestro ser. Nuestro espíritu, Él mora, Él ya tiene posición, y así en nuestras partes internas, en muchas ya Él ha tomado posición. Entonces, Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que tengamos vida y para que vivamos por medio de Él. Esto verdaderamente hay que considerarlo. El Hijo de Dios, dice, es el medio por el cual Dios nos da su vida eterna. Y el punto 6 dice que nuestro abogado ante el Padre es Jesucristo el justo. Entonces, cuando pecamos, perdón, el Señor Jesús, con base en la propiciación que Él realizó, se ocupa de nuestro caso al interceder y suplicar por nosotros. El Señor nos dice, cuando yo perdono, me olvido. Y el Padre es igual. Si nosotros nos arrepentimos, cuando nos damos cuenta que hemos hecho algo indebido, inmediatamente el Hijo actúa, su sangre nos limpia. Él, como abogado, va delante del Padre y le dice, yo ya pagué el precio. Y se olvidan de ese pecado. Y muchas veces, lo hemos escuchado en varias ocasiones, los hermanos siguen orando por el pecado, siguen orando, y ya el Señor lo olvidó. Debemos dejarlo atrás y seguir adelante en pos de Él. Eso hará, oh Señor Jesús, que avancemos. Si no, nos quedamos estancados en el pasado. Eso no es bueno para nosotros. El punto C dice, el Espíritu de verdad mencionado en 1 de Juan 4:6 es el Espíritu Santo, el Espíritu de realidad. Y aquí nos da dos puntos que son interesantes, hermanos. El Espíritu es la realidad. Esto significa que el Espíritu es la realidad de todo lo que Cristo como Hijo de Dios es. El Espíritu es la realidad. Por el Espíritu que Cristo nos ha dado, sabemos que el Dios triuno permanece
en nosotros. Hemos visto en los mensajes anteriores que el Señor no puede ver, el Padre no puede ver el pecado. Tal es así que el Señor, cuando recibió todos los pecados de toda la humanidad, Él dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? En rigor no lo había abandonado porque estaba en su ser, era su persona. ¿Qué hizo? Volteó su rostro, perdió el rostro del Padre. ¿Y eso por qué? Porque obviamente aborrecía todo lo que estaba mirando ahí. Pero cuando el hijo pródigo decidió volver a casa, el padre lo esperaba y corrió a su encuentro, hermano. Lo abrazó, lo besó, le cambió sus ropas, todo. No lo juzgó. Nunca le dijo, ¿por qué te fuiste? ¿Te gastaste? Nada. ¿Qué hizo? Lo recibió en amor. Y eso es lo que hace, hermano. Cuando nos arrepentimos, nos volvemos a Él nos abraza, nos cobija y nos transforma. De gloria en gloria, dice 2 Corintios 3:18, como a su misma imagen como por el Señor Espíritu. Amén. Entonces, hermanos, por el Espíritu que Cristo nos ha dado, dice, sabemos que el Dios triuno permanece en nosotros. El punto D dice en Primera de Juan 4:13 al 14, se nos revela que permanecemos en Dios el Padre y Él en nosotros, que Dios el Padre nos ha dado su Espíritu y que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. Acá tenemos la frase a partir de su Espíritu, en el versículo 13. Y esto implica que el Espíritu de Dios, el cual Dios nos ha dado, es abundante e inmensurable. Es por tal Espíritu abundante e inmensurable que sabemos con toda certeza, hermanos, que nosotros y Dios somos uno y que permanecemos el uno en el otro. El que se une al Señor, dice su palabra, es un solo espíritu con Él. Nuestro Dios, perdón, el Padre, nos ha dado el Espíritu vivificante y todo inclusivo, quien es la abundante suministración de Jesucristo, el Hijo. Entonces, conocemos al verdadero y estamos en el verdadero, hermanos. En la cuarta sección tenemos, yo diría que la carga de este mensaje, ¿no? Aquí vamos a ir viendo ahí, creo que son 7, 8, 9 puntos que nos presentan este cuadro. Sabemos, dice, que el Hijo de Dios ha venido. Subrayen la palabra sabemos. Sabemos. Ha venido, dice, y nos ha dado entendimiento. Eso también subrayen. Nos ha dado entendimiento. ¿Para qué, hermanos? Para conocer a aquel que es verdadero. Y continúa diciendo, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Todo este versículo lo vamos a estudiar, lo vamos a sumergirnos en él para ver detalles que muchas veces no vemos solo leyendo el versículo. El punto A dice, nosotros sabemos. Así comienza el versículo, sabemos, ¿no? Acá los hermanos le añaden nosotros. ¿Quiénes saben? Nosotros. ¿Qué sabemos? El sujeto tácito, nosotros, tácito significa que no está escrito, pero que a eso se refiere. Se refiere primero a los apóstoles en su enseñanza y comunión, y luego a todos los creyentes genuinos como miembros del cuerpo de Cristo.
Entonces, ¿quiénes están involucrados en este sabemos? Primero los apóstoles y luego todos nosotros. El punto 2 dice, sabemos, aquí se refiere al hecho de que sabemos ¿cuándo sabemos? Al experimentar, disfrutar y poseer la realidad divina. Si yo experimento algo, ese algo se hace uno conmigo, ya sea lo que usted me diga. Si yo experimento algo, ese algo se hace uno conmigo. En este caso, Cristo se hizo uno conmigo. Y lo experimento día a día y Él se va haciendo más uno conmigo o nosotros con Él. Por lo tanto, el punto B nos dice, el Hijo de Dios ha venido mediante la encarnación y mediante la muerte y resurrección como espíritu para traernos a Dios como gracia y realidad, a fin de que podamos tener la vida divina y participar de Dios como amor y luz. Amor y luz van juntos, hermanos. Cada parte de nuestro ser será iluminado y el amor fluirá. Eso es algo como para meditarlo, para orarlo, para darle gracias al Señor, porque su amor es tan grande, hermanos, que a pesar de nuestras fallas, nuestros errores, Él siempre está dispuesto para nosotros. Amén. El punto C dice, entendimiento es la facultad de nuestra mente después de ser iluminado y fortalecido por el Espíritu de realidad para aprehender la realidad divina en nuestro espíritu regenerado. No es aprender en mi mente solamente, ¿no? Es aprender, o sea, hacerme uno con eso, hacerme uno con la realidad divina en nuestro espíritu regenerado. El cuarto aspecto de este tema, de este versículo que estamos desarrollando, dice conocer al verdadero o conocer a aquel que es verdadero. Y eso lo vamos a revisar. Así que la palabra griega traducida a verdadero, aletinos, significa genuino, real, que es lo contrario a falso o falsificado. De hecho, la palabra griega es simplemente verdadero. Solo nuestro Dios triuno es verdadero. Todo lo demás y todas las demás personas son falsas. El término el verdadero, que es subjetivo, se refiere al hecho de que Dios llegue a ser subjetivo para nosotros, es decir, que forme parte interna, nuestra parte interna, Él sea nuestra parte interior. Él sea todo para nosotros, Señor Jesús. En este versículo también tenemos, dice, el Dios quien es objetivo llega a ser el verdadero en nuestra vida y experiencia. Y acá tenemos 3 puntitos para en realidad son 4, pero 3 son los que más me han tocado. Dice el verdadero es la realidad divina y nosotros conocemos al verdadero. ¿Sí? Conocemos la realidad divina y ¿cómo lo hacemos? Al experimentar, disfrutar y poseer esta realidad. Nosotros poseemos esta realidad. Él es la realidad. Pero cuando podemos tener esa experiencia con Él, podemos disfrutarlo y ahí realmente se torna nuestra posesión. El punto B dice, el Hijo de Dios nos ha dado entendimiento para que podamos experimentar, disfrutar y poseer al verdadero Dios, es decir, la realidad divina. Fíjense cómo se repite
estos términos: experimentar, disfrutar y poseer. Este versículo indica que Dios ha llegado a ser nuestra realidad en nuestra experiencia. Y el punto D dice: el Dios que en otro tiempo era objetivo, para nosotros ha llegado a ser nuestra realidad subjetiva. En Romanos 11, del 16 al 22, nos habla de la misericordia. La misericordia abre el camino a la gracia. Muchas veces oramos pidiendo, pero el Señor le agrada que reconozcamos su misericordia para pedirle algo si es que Él lo desea. Si su misericordia llega a ver esto, a querer hacerlo, por esa misericordia, no porque tenga que hacerlo, por esa misericordia, Él se manifiesta y se da a conocer. Señor Jesús. El punto E del desarrollo de este versículo 20 dice: estamos en el verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. No solo conocemos a Dios, sino que estamos en Dios. ¿Por qué? Porque estamos en el verdadero. No solo tenemos el conocimiento de Él, sino que también estamos en una unión orgánica con Él. Es decir, somos uno con Él orgánicamente. El siguiente punto dice: ya no estamos fuera del verdadero y ya no estamos fuera de su Hijo Jesucristo. Cuando Juan dice que estamos en el verdadero, hermanos, él está estableciendo un punto crucial. Oh Señor Jesús, no solo conocemos al verdadero y no solo lo experimentamos, disfrutamos y poseemos a Él como realidad divina, sino que estamos en esa realidad, estamos en el verdadero. Esto es maravilloso, hermanos. El punto F, que sería el punto 6 del desarrollo de este versículo, el versículo 20, ¿no es cierto?, de Primera de Juan. Estamos en su Hijo Jesucristo, así dice. Y vamos viendo, estar en el verdadero Dios es estar en su Hijo Jesucristo. Evidentemente, eso es muy claro. Y puesto que Jesucristo como Hijo de Dios es la corporificación de Dios, estar en Él es estar en el verdadero Dios. Y esto indica que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el verdadero Dios. Esto es muy lindo. El punto 3, aquí nos da algo que también hay que marcarlo ahí. Dice: ya sea que digamos que estar en el verdadero es estar en su Hijo Jesucristo, o que estamos en el verdadero en virtud de que estamos en Jesucristo, el resultado es el mismo. Y el significado en realidad es el mismo. Es decir, Cristo está en nosotros. El verdadero está en nosotros. El punto A dice: estar en el verdadero equivale a estar en su Hijo Jesucristo, porque el verdadero y Jesucristo son uno a modo de coinherencia. Por lo tanto, estamos en el verdadero al estar en su Hijo Jesucristo. El punto G dice de este versículo: no hay que perder de vista que estamos haciendo el desarrollo, estamos analizando el versículo parte por parte, trocito por trocito. Es como que lo estamos comiendo así pedacito a pedacito, ¿no? Y en este caso estamos tomando esta parte del versículo que dice: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces necesitamos prestar atención a la palabra este. ¿Por qué dice este? Cuando usa este para referirse al verdadero Dios y a la vida eterna, con base en esto vemos que el verdadero Dios y la vida eterna son uno solo. Uno solo. 3.
Hablando doctrinalmente, podría considerarse que el verdadero y su Hijo Jesucristo son dos, pero en nuestra experiencia, cuando estamos en el verdadero y en Jesucristo, ellos son uno. Esta es la razón por la cual Juan usa la palabra este para referirse al verdadero y a su Hijo Jesucristo. Y el punto 5, muy importante, dice, en nuestra experiencia de estar en el verdadero y en Jesucristo, nos presenta que ellos son uno. Cuando lo experimentamos, no experimentamos dos personas, solo experimentamos una persona. El punto H nos da el análisis de 1 Juan 5:20, la parte ya casi final. Dice que necesitamos una visión clara respecto a qué se refiere este. Este, dice, es el verdadero y la vida eterna, ¿no es cierto? Entonces, vamos a entrar un poquito más profundo en este punto. La palabra este se refiere al propio Dios que ha llegado a ser nuestra experiencia, dice, al nosotros estar en Él. Hermanos, cuando estamos en el verdadero y en su Hijo Jesucristo, ellos llegan a ser uno solo para nosotros. Por tanto, Juan dice que este, uno solo, si no diría estos, ¿no? Este es singular, es el verdadero Dios y este es la vida eterna. Seguimos analizando la palabra este. Este es el propio Dios y el propio Jesucristo en quien estamos. Este incluye la condición de estar en Dios y en Jesucristo. Por tanto, el verdadero Dios y la vida eterna incluyen el hecho de estar en el verdadero y en su Hijo Jesucristo. Esta palabra este, que parece tan insignificante, tiene una profundidad muy grande y tenemos que tomarnos el tiempo, como se lo han tomado los hermanos acá. Han descrito esta palabra este en 8 aspectos. Fíjense. El quinto dice, ahora, en nuestra experiencia, este verdadero llega a ser el verdadero Dios y Jesucristo llega a ser la vida eterna. 6. Este concluye el hecho de que estamos en el verdadero Dios y la vida eterna. Y el punto 7 dice, sabemos que estamos en el verdadero Dios y en la vida eterna. ¿Por qué? Porque estamos en el verdadero y en su Hijo Jesucristo. Y concluye este punto diciendo, cuando estamos en el verdadero y en Jesucristo, este, incluyendo el hecho de que estamos en ellos, es el verdadero Dios. Fíjense que aquí hay dos palabras que pareciera que se contradicen. Este y ellos. Pero está hablando de lo mismo. Este es el verdadero, ¿no es cierto? Es uno solo, es Jesucristo, y ellos, el Padre, el verdadero, y su Hijo, es el verdadero Dios, un solo Dios. Y vamos a la conclusión, hermanos, el punto I. La conclusión del mensaje nos dice, el verdadero Dios llega a ser nuestra experiencia como vida eterna. Y aquí tenemos 3 puntos para revisar. Primero, este es el factor básico de la primera epístola de Juan. El verdadero Dios llega a ser nuestra experiencia como vida eterna. Ese es el factor básico. El número 2 dice que en primera de Juan encontramos el disfrute que tenemos del Dios triuno como vida eterna. Y concluye el mensaje con el punto 3 cuando dice, cuando estamos
si gustan, pueden rayar el estamos y puede hacer lo suyo. Cuando estoy en el verdadero Dios, Él llega a ser vida eterna para mí. Lo es para todos, sí, pero esta conclusión debo tomarla para mí. Debo tener esa relación con el Señor a solas y decirle, cuando estoy en ti, que eres el verdadero, tú llegas a ser la vida eterna para mí. Te damos toda la gloria, Señor. Háblanos, Señor, a través de los labios de nuestros hermanos. Amén.